night that should be having my baby. Check it out. Throw your hands in the air if you's a true player. Huauchinango prehispánico. Huauchinango es una ciudad ubicada en el estado de Puebla, en México. Durante la época prehispánica, la región donde se encuentra Huauchinango estuvo habitada por diversos grupos indígenas, siendo los más destacados los totonacas y los nahuas. Ante la llegada de los españoles, los totonacos fueron los principales habitantes de la zona. Establecieron asentamientos en las cercanías de los ríos y desarrollaron una economía basada en la agricultura, cultivando principalmente maíz, frijoles, calabazas y chiles. También practicaban la caza y la pesca para complementar su dieta. La región de Huauchinango era considerada estratégica debido a su ubicación geográfica, ya que se encontraba en una ruta comercial importante que conectaba el altiplano central de México con la costa del Golfo. Esto permitió que se establecieran intercambios comerciales entre los habitantes de Huauchinango y otras culturas cercanas como los olmecas y los teotihuacanos. Con la llegada de los nahuas a la región se produjo una mezcla cultural y lingüística con los totonacos. Los nahuas eran parte del imperio azteca y establecieron su dominio en la zona, imponiendo su lengua y su sistema de gobierno. Huauchinango se convirtió en un importante centro administrativo y militar de la región. Durante el periodo prehispánico tardío, Huauchinango fue un escenario de conflictos entre los aztecas y otros grupos indígenas. La resistencia contra la dominación azteca fue liderada por grupos totonacos y otros aliados locales, quienes se enfrentaron en varias ocasiones a las fuerzas aztecas. En 1519, los españoles liderados por Hernán Cortés llegaron a México y comenzaron la conquista del territorio. La resistencia indígena en la región de Huauchinango continuó durante varios años, pero finalmente los españoles lograron establecer su dominio sobre la zona. Con la llegada de los españoles, se introdujo el sistema económico y la evangelización católica. La evangelización en Huauchinango. Durante la época de la evangelización en la región, que tuvo lugar principalmente durante los siglos XVI y XVII, Huauchinango experimentó cambios significativos en su historia. La llegada de los españoles a la zona fue en 1520, cuando Hernán Cortés y sus tropas conquistaron el imperio azteca. Después de la conquista, los españoles establecieron un sistema de gobierno y comenzaron a evangelizar a la población indígena. En Huauchinango se fundó una iglesia y se estableció el convento franciscano en 1561. La evangelización en Huauchinango fue llevada a cabo en 1561. La evangelización en Huauchinango fue llevada a cabo principalmente para la orden franciscana. Los frailes franciscanos fueron los encargados de enseñar la doctrina católica a los indígenas y de construir iglesias y capillas en la región. Durante este periodo se construyó la iglesia de San Francisco de Asís, que se convirtió en el centro religioso de la ciudad. La evangelización en Huauchinango no estuvo exenta de conflictos y resistencia por parte de la población indígena. Muchos indígenas se resistieron a abandonar sus creencias y tradiciones ancestrales, lo que llevó a tensiones y enfrentamientos con los españoles. Sin embargo, con el tiempo, la influencia de la religión católica se fue extendiendo y transformando la vida y la cultura de la población indígena. Con el tiempo, la influencia de la evangelización y la colonización española se fue consolidando en Huauchinango. La ciudad fue creciendo y desarrollándose, y la Iglesia católica se convirtió en una institución central en la vida de la comunidad. La religión católica y las tradiciones españolas se mezclaron con las creencias y costumbres indígenas, dando lugar a una cultura mestiza única en la región. Huauchinango durante la independencia. A medida que la noticia de la lucha por la independencia se extendió por México, Huauchinango no fue ajena a estos ideales revolucionarios. La ciudad se unió al movimiento insurgente y comenzó a formar sus propias milicias para luchar contra las autoridades coloniales españolas. Durante la Guerra de Independencia, Huauchinango fue escenario de varias batallas significativas. En 1812, las tropas insurgentes lideradas por Vicente Guerrero y Nicolás Bravo se enfrentaron a las fuerzas realistas en la batalla de Citlala, cerca de Huauchinango. Aunque las tropas insurgentes no tuvieron una victoria decisiva, demostraron su valentía y determinación en la lucha por la independencia. Huauchinango se convirtió en un refugio para los insurgentes para diferentes momentos de la Guerra de Independencia. Los líderes insurgentes, como Vicente Guerrero y José María Morelos, encontraron apoyo y protección en la región de Huauchinango mientras planeaban y organizaban sus acciones revolucionarias. A medida que la lucha por la independencia ganaba fuerza, las autoridades coloniales españolas identificaron su represión en Huauchinango y otras áreas rebeldes. Hubo ejecuciones y actos violentos por parte de las fuerzas realistas en el intento de sofocar el movimiento independentista. A pesar de los desafíos, las autoridades coloniales españolas identificaron su represión en Huauchinango y otras áreas rebeldes. Hubo ejecuciones y actos violentos por parte de las fuerzas realistas en el intento de sofocar el movimiento independentista. A pesar de los desafíos y la represión, la participación de Huauchinango en el movimiento
independentista fue significativa. Sus habitantes demostraron su disposición a luchar por la libertad y se unieron a las filas insurgentes, brindando su apoyo tanto en términos de hombres como de recursos. Huauchinango y la invasión norteamericana. Si bien Huauchinango no fue directamente invadido ni fue escenario de batallas significativas, sí hubo una presencia militar estadounidense en la región. Se sabe que algunos guerrilleros mexicanos operaron en la región de Huauchinango y sus alrededores, utilizando el terreno montañoso y boscoso para lanzar ataques contra las tropas enemigas. Además de la participación militar, la población de Huauchinango y sus alrededores también sufrió las consecuencias de la guerra. Los enfrentamientos en otras partes de México provocaron desplazamientos de personas y muchos refugiados buscaron refugio en áreas más seguras, incluyendo Huauchinango. Elección del distrito de Huauchinango. Durante la administración del coronel Rafael Cravioto, a partir del 11 de febrero de 1861, se decretó una modificación en la división territorial del estado, donde se le dio a Huauchinango la categoría del distrito. Durante este mismo congreso, se concedió a Huauchinango el título de ciudad, y en honor al general Santos Degollado, se decretó que llevaría desde el 27 de julio de 1861 el nombre de Huauchinango de Degollado. En el gobierno republicano hubo muchísimas carencias, principalmente la de la pobreza, en la que México se vio orillado a tener grandes deudas con 3 países, Inglaterra, España y Francia. Esto propició a que se creara la intervención francesa. Nuestro país fue víctima de invasiones. Esto apenas permitía que se pudieran crear negociaciones propias de la administración pública y del ejército, por lo que fue necesario suspender el pago de la deuda exterior, y esto hizo que el descontento de las naciones antes mencionadas aumentara, en el cual celebraron con una convención en la cual se comprometían a intervenir en los asuntos internos del país. Los ejércitos intervencionistas pudieron resolver por parte del conflicto a través de los cuales sí pudieron satisfacer las exigencias de Inglaterra y España, pero no de Francia, cuyas tropas se quedaron ocupando Veracruz. El gobierno federal anunció la intervención y fue entonces que el de Puebla hizo un llamado en todas las fuerzas militares del distrito para acudir en defensa a las instituciones amenazadas por la ambición de Napoleón III. La fuerza militar huauchinanguense acudió a este llamado bajo el mando del coronel Rafael Cravioto, quien en plena guerra de intervención recibió órdenes de cubrir las compañías disponibles de la línea de San Agustín en Puebla. El 5 de mayo de 1862, el ejército francés, al mando del general Lorenzes, atacó la ciudad de Puebla. Las fuerzas mexicanas, del mismo modo, se encontraban acaudilladas por el general Ignacio Zaragoza. Puebla estaba protegida por los fuertes de Loreto y Guadalupe, y los mexicanos resistieron valerosamente el ataque, gracias a la valiosa ayuda de algunos generales, los cuales fueron Miguel Negrete, Porfirio Díaz, Felipe Berriozábal y Francisco de la Madrid. En esta acción fue brillante el comportamiento de los indios de Zacapuaxtla, pues formaron parte del ejército mexicano. Restauración de la República. Cuando el Partido Liberal triunfó sobre la monarquía extranjera, se restableció la República. A causa de esto surgieron diferencias entre los triunfadores, y estas fueron provocadas por la ambición porfirista. Cuando se derrocó el imperio, Porfirio Díaz se retiró a la vida privada. Por otra parte, y para otorgar una distinción honorífica a todos aquellos que prestaron sus servicios en la lucha por la libertad de México, el presidente de la República expidió un decreto, el cual, al tener conocimiento Cravioto, decidió renunciar a tales beneficios, expresando que no había aquí personas merecedoras de este distintivo, porque el movimiento del que se proclamó el establecimiento de sistemas republicanos se había efectuado después de una transición, comprendida a partir de la fecha en que se reconoció el imperio. De esta manera, Juárez lo vio como una gran oportunidad y su gobierno venció la terrible oposición que tuvo que enfrentarse. Sin embargo, durante su gestión no cesaron los levantamientos armados. Cabe destacar que Cravioto siempre dio su apoyo a Juárez. Gobierno de Lerdo de Tejada. En 1871, Juárez quería comenzar su nueva etapa de gobierno. Fueron descontentos e inconformidades que fueron marcadas por el general Porfirio Díaz, pero se crearon descontentos. Después de un tiempo se manifestó el deseo de ocupar la presidencia y se creó el Plan de la Noria, el cual desconocía al presidente Benito Juárez. Después de la muerte de Juárez en 1872, se creó un descontento en el país y Lerdo de Tejada, presidente de la Suprema Corte, asumió la presidencia. Durante su administración, los levantamientos continuaron y en 1876, la población de Tuxtepec, las autoridades del distrito y algunos jefes militares iniciaron una rebelión, la cual dieron a conocer después de un tiempo lo que llamaron el Plan de Tuxtepec, en el cual desconocieron a Lerdo de Tejada y proclamaron como jefe del movimiento a Porfirio Díaz. La rebelión se extendió a las entidades vecinas muy pronto, y en nuestra entidad el plan fue apoyado por Hermenegildo Carrillo y Juan Crisóstomo, el exgobernador Juan Méndez y el jefe político de Zacatlán, Luis de León y Juan Francisco Lucas, quienes combatieron en la Sierra Norte. Una vez que la rebelión triunfó, Díaz asumió la presidencia y Lerdo de Tejada se marchó hacia el extranjero. El general Rafael Cravioto nació el 24 de octubre de 1827 en Huauchinango, Puebla.
Fue el primer jefe político y militar por acuerdo de don Benito Juárez, durante el año 1861. Luchó contra la intervención francesa, en la batalla del 2 de abril con el general Porfirio Díaz y participó en la batalla del 5 de mayo de 1862. El Porfiriato. Durante el año 1876 se marcó el inicio de un nuevo periodo de nuestra historia, el cual culminó hasta el año 1911. Durante este largo tiempo gobernó el general Porfirio Díaz, quien propició una época de orden y paz, lograda por la fuerza de las armas. Sin embargo, el progreso no llegó a toda la población, pues al menos en Huauchinango solo eran privilegiadas las clases altas, mientras que las clases bajas sufrían abuso y explotación. Huauchinango durante la Revolución Mexicana. Las personas estaban cansadas del abuso de poder por parte de Porfirio Díaz y su gabinete, mientras que Francisco I. Madero hizo un llamado a la conciencia general para que respondieran con las armas en las manos y salieran del abuso en el que estaban sometidos. Todo esto bajo el lema sufragio efectivo, no reelección. En Huauchinango, la presencia del ejército maderista se hizo presente en el grupo comandado por Gabriel Hernández, quien a su paso por esta ciudad aumentó su número de hombres con voluntarios y presos. Contrarrevolución. Huauchinango, como el resto del país, vivió esta situación, pues hubo hombres que no apoyaban el movimiento revolucionario y así surgieron grupos de bandoleros que solo se dedicaban a asaltar, siendo el terror de los caminos y poblados pequeños. La usurpación. La sublevación del 9 de febrero de 1913 del primer regimiento en Tacubaya, cuyo jefe, el general Luis Anaya, puso en libertad a Félix Díaz para encabezar el movimiento contra el señor Madero, dando comienzo a la llamada Decena Trágica. En la región de Huauchinango hubo una rebelión con gran número de seguidores que se reunían en el municipio de Jalpan. Otros carrancistas se apoderaron del lugar denominándole el Pochote, y desde ahí se enviaban llamadas a quienes aún permanecían expectantes. Se decidieron a levantar las armas en apoyo de las causas carrancistas. Se logró el eco de los pueblos de Santa Úrsula, Santa María Tulotepec, San Francisco y Acoyoxtitlán, reuniendo unos 500 hombres al mando de los hermanos Joaquín y Antonio Fonseca. Movimientos rebeldes. Como el movimiento rebelde iba creciendo en el norte del país, el gobierno de Victoriano Huerta tenía necesidad imperiosa de reemplazar las numerosas bajas en el ejército. Y como voluntariamente no se daban altas en el ejército, echó mano de las odiosas levas, recursos que repercutieron en todo México. Así tenemos que también Huauchinango pasó por este triste episodio, ya que la compañía de Luz y Fuerza de Necaxa llevaba sus carros atestados de presuntos soldados de la usurpación tomada a la fuerza. Estando en la sierra de Huauchinango, especialmente los lugares comprendidos entre Jalpan y Pantepec, infestados de revolucionarios, pensó el gobierno la manera de desalojarlos, pero como no tenía tropas disponibles, recurrieron al servicio de cuerpos de voluntarios. De este modo, en Huauchinango se estableció un servicio militar entre los vecinos el 24 de junio para vigilar el pueblo. Huauchinango, al igual que todas las ciudades y pueblos de México, tenían un jefe que organizaba las defensas. Este fue Francisco Urrutia, quien se ponía de acuerdo con los demás jefes de la región para defender la Sierra Norte de Puebla. Los acontecimientos sucedidos durante los 4 últimos meses marcaron el término de un gobierno que más adelante tuviera la pretensión y utopía de enfrentarse a los Estados Unidos. El constitucionalismo. El 29 de julio de 1914, el suelo de Huauchinango se vio convertido en una gran trinchera, amedrentando a sus habitantes y evacuándolos de Huauchinango, por órdenes del coronel Ismael Huerta, haciéndolo así para no resistirse a los revolucionarios. Tiempo más tarde, el contacto entre los avanzados se suscitó en un combate que durará horas. Los constitucionalistas, gastando lo menos posible su parque, hacían que los federales hicieran descargas cerradas sin ningún objetivo. A las 11 horas de la mañana siguiente entraron las tropas constitucionalistas tomando posesión de la plaza del general Esteban Márquez. Ya posesionando los marqueses de Huauchinango,
quedaban por resolver los problemas de la situación económica y la manera de cómo solventar todos los gastos, agravándose así la situación económica, no solo de nuestro distrito. La convención. Durante una convención en Aguascalientes, México, los hermanos Esteban y Gaspar Márquez emitieron un manifiesto en el que desconocían a la administración estatal y la acusaban de delitos. Esto provocó hostilidades por parte del gobernador general Cos. Los hermanos Márquez formaron la Brigada Francisco y Madero y tomaron el control de varias ciudades de la región, incluyendo Huauchinango, Zacatlán, Chignahuapan y Tetela. Además de guarnecer Atlixco, decidieron sublevarse contra el gobierno preconstitucional de Carranza, uniéndose a ellos un grupo de voluntarios de Metlactoyuca. El teniente coronel Alejandro Denis se unió a la brigada y reconoció a Esteban Márquez como líder de la rebelión en el distrito, enfrentando varios ataques militares, pero salieron victoriosos. Esteban Márquez regresó a la convención y anunció el apoyo de la brigada a sus decisiones, siempre que fueran en beneficio de la causa que habían estado luchando desde 1910. Se nombraron delegados a los generales Esteban y Emiliano Márquez y a los mayores José María Bonilla y Manuel P. Méndez. Restauración del constitucionalismo. Después de la restauración del gobierno de Carranza, se logró el reconocimiento de Estados Unidos, pero la lucha civil continuaba en otras partes del país. En Huauchinango se realizaron elecciones municipales donde resultó electo Rafael E. Oropesa. A pesar de la oposición de su grupo rival, algunos ex convencionistas entregaron su armamento. También hubo levantamientos y descontento en Chinconcuautla y otros lugares. Durante este periodo se intentó solucionar el problema del papel moneda revolucionario y se temía una posible guerra con Francisco Villa, lo que llevó a la intervención del ejército estadounidense en la frontera. Finalmente, gracias a la mediación de representantes de naciones latinoamericanas, se evitó un conflicto entre México y Estados Unidos. Carranza esperaba que el reconocimiento de Estados Unidos fortaleciera su gobierno, pero había descontento en el país y surgió un movimiento liderado por Esteban Márquez para desconocer el gobierno de Carranza. Hubo enfrentamientos y levantamientos en diferentes regiones del país. Gobierno constitucional de Venustiano Carranza, 1917 a 1918. Durante el gobierno constitucional de Venustiano Carranza, se enfocó en abordar la cuestión militar y combatir a líderes como Villa y Zapata. Carranza modificó las jurisdicciones militares para mejorar la eficacia en las operaciones. Sin embargo, esto no impidió los abusos y arbitrariedades, lo que generó un gran descontento tanto entre los civiles como las autoridades civiles. El general Agustín Castro intentó persuadir a los rebeldes en la Sierra de Puebla para que se rindieran, pero al no obtener respuesta, se produjeron nuevos enfrentamientos. Los revolucionarios situaron la guarnición gubernamental en esta plaza y la redujeron a una pequeña área, mientras las calles estaban llenas de personas aclamando a Herrero y a la división Peláez. Gobierno constitucional. El general Mariel, con astucia, ganó la confianza del gobierno, a pesar de la oposición del teniente coronel Barrios. Intentó la reconciliación con Huauchinango, pero muchas personas presentes expresaron su preferencia por los rebeldes debido a los abusos cometidos por las tropas del general Rodolfo Herrero. Mariel prometió acabar con los malos actos y castigar a los soldados deshonestos. El grupo de Mariel se preparó para las elecciones de 1920 bajo el nombre de Club Francisco Cravioto, compitiendo contra el grupo Sociedad Mutualista Liberal Santos Degollado. Las elecciones
fueron anuladas, lo que causó descontento en el Club Cravioto. Se formó una junta provisional liderada por Rafael E. Oropesa y el señor Pablo Silva. Hubo tensiones y divisiones entre los partidos. Finalmente, los electos del Club Cravioto tomaron protestas y la asamblea terminó. Consecuencias del Pacto Huachinango-Mariel. El presidente Ramón M. Herrera exigió al nuevo gobierno el retiro de las tropas de Barrios de los municipios de Tlaola y Chinconcuautla, acusándolos de fomentar la división de la región y de mostrar falta de respeto y odio hacia la sociedad mestiza. El presidente Herrera solicitó a Timoteo Hernández, teniente coronel auxiliar, investigar la detención de Pascual Flores por soldados indígenas al mando de Nicolás Campos en el pueblo de Papantla. A pesar de las acusaciones y de los esfuerzos de Herrera por desalojar a las fuerzas de Barrios, el gobierno federal designó al general S. Rodríguez para realizar una investigación y evaluar las demandas de la autoridad municipal. Gabriel Barrios, en su afán de vencer las dificultades existentes entre autoridades de Huachinango y sus fuerzas, intentó establecer una comunicación con Ramón M. Herrera a través de su hermano Bardomiano, invitándolo a visitar los puntos que controlaba para demostrar la falsedad de las acusaciones y mantener la paz. Del ahuertismo, suceso ocurrido en 1923 a 1924. Estando la rebelión revolucionaria en descendencia gracias a las acertadas decisiones del presidente Obregón, que trataba de solventar las deudas y mantener en los secretarios de Estado a gente de reconocido prestigio e integridad moral, los revolucionarios que se encontraban en la sierra de Huachinango, ya sin motivo justificado de seguir luchando, iban desertando poco a poco, sin renunciar a las convicciones que los habían mantenido en pie de lucha. Estableciéndose así las situaciones, el país se vio envuelto en un nuevo movimiento de la huertista, cuyo objetivo era llevar el derrumbamiento la administración de Obregón, quien era acusado de preparar la sucesión presidencial a favor de Plutarco Elías Calles. Este movimiento trató de exponer razones para llevar a cabo su oposición, aun contando con el apoyo de varios jefes militares, no prosperó, alegando la mayoría del país que no quería ya más luchas internas. El Palacio Municipal. El primer edificio se hallaba exactamente en donde posteriormente se construyó el actual, con el nombre de Casas Nacionales en 1835. Estando compuesta entonces aquella primera oficina de una sola pieza que en 1857 el alcalde primero coronel don Miguel Andrade se encargó de ampliar y que el 11 de febrero de 1868, después de nuevas reparaciones, se dictó acuerdo para la construcción de un edificio que respondiera a la importancia de una cabecera de distrito y destinado para oficinas públicas con la denominación de Palacio Municipal. Pasando con su educación y cultura, Huachinango Bello, rincón de la Sierra Norte poblana, donde la educación avanza de la mano de sus habitantes, pues convergen en ella un gran número de centros educativos que van desde el nivel preescolar hasta la Universidad de la Sierra, orgullo de la región. Contando actualmente con 11 jardines de niños, una escuela de educación múltiple y de educación especial, 3 escuelas primarias, en la cual podemos encontrar la escuela Betancourt, 6 escuelas secundarias. Por ejemplo, la escuela Licenciado Benito Juárez es una de las 6 secundarias que hay en la ciudad. Continuando con la Centro Escolar Rafael Cravioto. En la educación media superior contamos con la Escuela Preparatoria Licenciado Benito Juárez, Cebetis número 86. Contamos también con la Escuela de Bachillerato de la Universidad de la Sierra, CONALEP, Escuela de Enfermería, Escuela Normal y Federal de Huachinango, como así también existen academias particulares que capacitan a los jóvenes en carreras cortas como son Secretariado Comercial, Estética, Corte y Confección e Idiomas.
contando a su vez Huauchinango con una biblioteca municipal, la cual fue inaugurada el 27 de julio de 1962, el día en que se conmemoró el primer centenario de que Huauchinango fue elevado a la categoría de ciudad, habiendo sido dotada de una gran cantidad de libros y tomos de interés donados por la Secretaría de Educación Pública y la editorial CARC de México y de personas particulares. Antiguo hospital. Años más tarde el hospital y la salubridad se encontraban separados, aproximadamente en 1948, esto según informes. El hospital de sangre funcionaba en la calle Cravioto, donde actualmente se encuentra la escuela secundaria para trabajadores, y salubridad en la calle Morelos, a la altura de la escuela Guadalupe, donde solo se atendían partos. El IMSS fue fundado en el mes de octubre del año de 1977, en el domicilio de Juárez número 8. El primer médico familiar y encargado fue el doctor Ramiro Guzmán Lira. En un inicio existía un médico familiar y 2 médicos pasantes en urgencias. Desde su inicio y según la valoración del médico, su hospitalización es a Nuevo Necaxa, Tulancingo o Pachuca, según cree conveniente el médico. ISTEP. El puesto periférico empezó a funcionar el 2 de enero de 1985. Su primer médico familiar fue el doctor Portillo. La hospitalización se llevaba a cabo en el Sanatorio del Carmen. Actualmente es atendido por la doctora Yolanda Lechuga Domínguez y cuenta con los servicios de cirugía general, que es atendida por el doctor Daniel Orea Blanco, como anestesista el doctor Héctor González, por odontología el doctor Jaime García. El templo parroquial. Al templo de Huauchinango se le dio carácter civil el día 15 de noviembre de 1754. Su primer cura fue el doctor de Joseph Pircayo de la Cerda. Los muros fueron construidos de piedra, cal y canto, y los techos cubiertos de tejamanil. El viejo convento lo constituían la capilla de bóveda y el claustro conventual con planta alta. Templo Nuevo. En una asamblea convocada por el párroco don Guillermo Ladesma Manjarres, el día 24 de diciembre de 1946, se designó un comité ejecutivo pro construcción del Templo Nuevo. En la asamblea se propuso la construcción de un templo de 3 naves y bóveda con ancho de 12 metros, de nave central y de ancho las laterales. El templo se construiría utilizando el edificio de la entonces Escuela Benito Juárez y algunas casas particulares, siendo actualmente el párroco del lugar el señor José Gustavo Corona. Un 12 de diciembre de 1987 recuperó el antiguo templo de Nuestra Señora de la Asunción.